Es todo un debate que lo vamos a abrir acá y también a vos en casa, con esta recorrida internacional, Gaby, porque hay países que presionan un montón para que la gente tenga más hijos, pero hay otros que hacen todo lo contrario, menos hijos y proponen más mascotas, Gaby. Exactamente, bueno, es un panorama realmente muy llamativo lo que está pasando. En el mundo, ustedes saben, hoy viven alrededor de 8.200 millones de personas, récord absoluto y aparte Sí. con un nivel de crecimiento increíble. Pero hay países que están atravesando una verdadera crisis demográfica. La última novedad la arrojó Rusia, que acaba de aprobar una primera lectura, una sanción de una ley para incentivar a que la gente tenga hijos y perseguir a aquellos que hacen campaña por no tener hijos. ¿No? Perseguirlo, digo, con multas que llegan hasta casi los $50.000, ¿no? Incluso se habla de la posibilidad de sancionar a las familias que decidan no tener hijos. ¿Y cómo? Y bueno, es todo un gran debate. Sí. Esto, lo que dice el gobierno ruso es que en realidad están teniendo un decrecimiento poblacional muy grande, fomentado por la campaña de Occidente para perjudicar a Rusia, ¿no? Para llevarlos a tener menos hijos y, en cierta medida, incitar al exilio de los rusos. Bueno, en el medio se mete el tema de la guerra con Ucrania, donde murieron mucha más gente proporcionalmente de la que mueren normalmente en épocas naturales. Y por otro lado, el tema de que ha decrecido por primera vez en la historia la población rusa de 145 millones de habitantes a 143 millones de habitantes. Por eso Rusia, el gobierno ruso, quiere fomentar que tengan por lo menos un hijo o más y atacar a todos aquellos que promuevan una vida sin hijos, que es algo que está bastante extendido, en cierta medida, en la cultura occidental, porque las grandes potencias cada vez se tienen menos hijos, Claro. mientras que los países más pobres cada vez se tienen más hijos, ¿no? Este es el dato. Van a ver algunas referencias que tienen que ver con este mapa. A ver. Estos son algunos países que están colocando algún tipo de incentivo para que las personas tengan más hijos. Bueno, hablábamos de Rusia, el país más grande de todo el mundo, que ve cómo decrece su población y por eso lanza esta agresiva campaña para que haya más hijos. China, que históricamente fue el más duro con respecto al crecimiento poblacional, recuerden, hubo desde el año 1979 hasta el año 2015 una ley que permitía solamente tener un hijo. Claro. Eso se modificó porque vieron que caía muy gravemente la cantidad de natalicios, de nacimientos. Lo subieron a 2 y hace 2 años lo subieron hasta 3 hijos. Pueden tener hoy los matrimonios en China. Bueno, también pasó... Si tienen 4 son sancionados. Si tienen 4 son sancionados, ¿no? Y el dato también, ahí vemos varios países de Europa, por ejemplo, Italia, Grecia, España, Portugal y Polonia, que son los países que menos hijos tienen por habitante. Es decir, están en un promedio de 1,3 hijos por cada mujer en estado de gestación, digamos, ¿no? Es muy poco, es muy bajo, el promedio mundial es de 2,2, pero bueno, vos tenés otros países que tienen una tasa muchísimo más grande. Vamos a ver la otra cara de todo este asunto. La otra cara son los países que están superpoblados y que están teniendo con una tasa de crecimiento fenomenal. Uno es la India, que es hoy el país más habitado del mundo, superando a China. En India hoy viven 1.470 millones de personas, en China 1.410 millones de personas. Ahí piden que aflojen un poquito. Ahí justamente, hay estados que han colocado regulaciones que incluso, por ejemplo, si vos tenés más de un hijo, no podés votar. Te quitan derechos cívicos a ese nivel. ¿Hay sanciones económicas también o Hay son sanciones derechos económicas, pero por ejemplo, te impiden conseguir un puesto en el Estado. Si vos tenés más de un hijo. Te limitan. ¿No? Te limitan, exactamente. Y vemos ahí Níger. África tiene una tasa de superpoblación fenomenal, encima siendo el continente más pobre. En Níger, el promedio, escuchen esto, el promedio es que cada mujer tiene 7,5 hijos de promedio. Igual ahí, Gaby, pienso también, Hong Kong y Vietnam son los otros que están como superpoblados. Pienso en las políticas de educación reproductiva, de métodos de anticoncepción. Yo honestamente no sé si ahí desde el Estado se lleva adelante esa explicación y esa enseñanza. Esa es la clave, Lu. Claro. La clave está que los países con poco acceso a la educación sexual, con poco acceso a los métodos anticonceptivos y encima
que por cuestiones religiosas y culturales prohíben el aborto, tienen estos índices de crecimiento de la población en situaciones de extrema pobreza. Níger es uno, Somalia es otro, varios países africanos están en esta situación. En el caso de Vietnam y Hong Kong, que los vemos ahí en el mapa, también ellos implementaron políticas en cierta medida para frenar el crecimiento demográfico y en un momento se dieron cuenta que estaban generando un efecto contrario y están aflojando sus medidas, tanto en Vietnam como en Hong Kong, para que justamente no se despueblen, ¿no? En Argentina igual también bajó mucho la tasa de natalidad. La tasa de natalidad en Argentina en los últimos años bajó muchísimo a tal punto que nosotros históricamente entre censo y censo, vos lo que notabas es que la población argentina crecía el doble de había el doble de nacimientos que de fallecimientos. Eso se redujo muchísimo. Le está pasando a países desarrollados, España, que tiene una población más o menos en número parecido a la Argentina, 48 millones de habitantes, si no fuera por la inmigración, tendría tasa de natalidad negativa. Y después terminan persiguiendo a los inmigrantes, ¿no? Pero que son españoles ya después, ¿no? Porque digo, el inmigrante que llega y tiene hijos en ese país, bueno, ya se transforma en tu propia población. Bueno, Italia ni hablar. Italia, que tiene un envejecimiento poblacional muy grande, que lo vimos muy claramente cuando ocurrió la pandemia, que murieron tantas personas adultas mayores, bueno, tiene un gravísimo problema y de Europa es el que tiene la menor tasa de natalidad. 1,3 hijos por cada mujer en estado, digamos, de ser madre, ¿no? Entonces, esto está generando, y aparte pensemos a futuro lo que puede llegar a pasar con todo el tema, por ejemplo, del sistema previsional. Bueno, Francia. Francia mismo. Cuando discute Macron esa situación, lo que dice es eso. Tenemos una población cada vez más vieja. Exactamente. Y el gran debate que uno se pregunta es, ¿hasta dónde un Estado puede meterse en la vida de la gente con respecto a la cantidad de hijos? Hablaste de las sanciones. El caso contrario, los incentivos para que tengan hijos, ¿qué le dan, por ejemplo? ¿Cómo lo promueven en campañas? Para que tengan hijos, no. Por ejemplo, hay países que lo que le dan... incentivo. Corea del Sur tiene una tasa de 0,7 hijos por cada mujer. Lo que hacen es solventar los 2 primeros años de vida de los chicos con un subsidio a esas familias, para garantizar que esas poblaciones no sigan decreciendo como están ocurriendo. Súper interesante, Gaby. Gracias. De nada.